Vamos dando inicio, los que llegaron puntuales. Y hoy tenemos el análisis psicoanalítico y cinematográfico de la película Shine, Claroscuro en español. Espero les haya gustado. Y bueno, antes de empezar, creo que la mayoría ya nos conoce. Nosotros somos un proyecto que se llama Desempolvando lo Inconsciente. Nuestro objetivo es transmitir el psicoanálisis a todos los interesados en este saber de una forma más accesible. Y hoy tenemos como invitados especiales, él ya nos había acompañado antes, es Fernando Santamaría. Él es gestor cultural por el Tecnológico de Monterrey del Campus Ciudad de México. Fue parte del equipo de Psicofonías Podcast, produciendo audiorelatos de larga duración y de ciencia ficción, y de la revista radiofónica semanal sobre horror ¿Por qué nos da miedo? Es productor y locutor junto con Gerardo Braham y Ricardo Medina del programa semanal Histeria Colectiva Podcast. Se los recomiendo mucho, yo de ahí lo conocí. Está en Spotify y también en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Es autor publicado junto con otros colaboradores de la novela gráfica del Crucifijo del Padre Lucas, y produjo y realizó los doblajes de El Mundo de Stephen, Dimensiones Oscuras, Sombra de la Casa Grande, Experimentos Retorcidos y en el relanzamiento del Crucifijo del Padre Lucas. También nos acompaña hoy el doctor Ignacio Guizar, que también nos ha acompañado a la mayoría de los eventos especiales. Es un honor tenerlo aquí otra vez, doctor. Él es licenciado en psicología, maestro en teoría psicoanalítica, tiene entrenamiento en terapia sistémica de pareja y familia y en desarrollo humano y organizacional. Tiene diplomado a nivel doctorado en teoría psicoanalítica, es psicoanalista, es secretario académico en la maestría de psicoterapia psicoanalítica. Espérame tantito, voy a silenciar. En el Centro de Estudios de Posgrado en Salud Mental, docente a nivel maestría, investigador y cantautor. También nos acompaña Joaquín Lustonó, también nos ha acompañado a la mayoría de los eventos especiales. Él es licenciado en cinematografía con maestría en teatro y artes escénicos, es director cinematográfico, ha dirigido un largometraje de ficción, Realidades de Humo, y 6 cortometrajes de ficción, entre los que se destaca Me Verás Volver y la videodanza Loud, producida con apoyo de CEPRODAC. Ha participado en más de 40 producciones, es docente en el Centro de las Artes de San Luis Potosí y en la UNIAD. Fue socio de la empresa de cine y audiovisual Terapéutica Films y director de la Asociación Civil 2397, en la cual participa hasta la fecha, promoviendo el desarrollo de proyectos cinematográficos en San Luis Potosí. Y hoy tenemos por primera vez, y también es un honor que nos acompañe, el doctor Antonio Bello. Él es miembro de la Escuela de la Letra Psicoanalítica, miembro fundador de la Fundación Social del Psicoanálisis, ha sido director fundador de la Maestría en Psicoanálisis y Cultura en la Escuela Libre de Psicología, ha sido director de la revista Erenias, profesor invitado de diversas universidades y escuelas del país, y es autor de los libros Ficciones sobre la muerte, Pasionario, Ensayos sobre el crimen y resonancias del deseo, Divas en el diván y sexo, amor, angustia y muerte. Muchas gracias por acompañarnos. Les voy a presentar de manera breve. Hoy tenemos varios seminarios que les queremos presentar. Estos son los seminarios próximos. Estos son en agosto. En 2 semanas tenemos de Escritos de Lacan, Estudios de una obra, impartido por el doctor Carlos Gómez Camarena. En este seminario se van a desplegar los elementos necesarios para realizar una lectura exhaustiva de los escritos de Lacan. Se hará una radiografía de la estructura, el género y el estilo de este texto, y se mostrarán los posibles vínculos con los seminarios y otros de obras no recopiladas.
Los participantes trabajarán las consecuencias clínicas, filosóficas y políticas de algunos textos y se otorgarán elementos para que puedan seguir el estudio de los escritos de Lacan. El currículum o la semblanza de los seminaristas se los voy a mandar por el grupo para no detenerme mucho en presentárselos. Y el segundo seminario se llama El analista y su disponibilidad para el diálogo con el sujeto psicótico. Es impartido por el doctor Rodrigo Avínzano. Y este seminario se propone aportar elementos conceptuales para poder indagar y criticar los basamentos de una clínica psicoanalítica de la psicosis que dé cuenta de cierta disponibilidad del analista para entablar un diálogo analítico con el sujeto psicótico a partir de una ética que considera las singularidades del caso sin descuidar el tipo clínico particular, en un movimiento dialéctico que permita orientarnos en la lógica propia del sujeto en cuestión. Esta propuesta nos obligará a repensar las categorías que le son propias al corpus conceptual psicoanalítico. Hay sujeto, deseo, transferencia, significante en la psicosis. En el caso que los haya, tienen el mismo estatuto o estructura que en las neurosis o perversiones. Itera en el discurso de los analistas que el psicótico está fuera de discurso. En el caso de que lo esté, ¿se encuentra todo el tiempo en esta condición o puede habitar el psicótico los discursos del lazo social, insertarse y a veces hasta pasar desapercibido como un neurótico normal? Si alguna vez Foucault afirmó que la grandeza de Freud fue porque se propuso reanudar el diálogo con la sinrazón, debemos volver sobre esa piedra inaugural a los fines de localizar las coordenadas que hacen que el análisis sea un terreno producente y alivianador para el sujeto psicótico que padece por sus síntomas. Y tenemos en septiembre estos seminarios. Y bueno, tenemos a 2 personas aquí presentes para que los presenten. Adelante, doctor Antonio Bello. Gracias, Mariana. Pues desde hace mucho tiempo he visto el cine como lo que podría ilustrar lo que ocurre en la vida subjetiva de las sociedades y de los sujetos. Entonces, propuse para Mariana, con Mariana, un seminario que se llama Problemáticas Sociales Vistas desde el Cine y el Psicoanálisis. Creo que el cine nos permite, por ejemplo, adentrarnos, ilustrarnos ciertos complejos familiares con el padre, con la violencia, con el amor, etcétera. Estos síntomas sociales abordados a partir del cine y desde los paradigmas teóricos del psicoanálisis. Creo que el psicoanálisis tiene necesariamente que saldar una deuda. Jacques Derrida así lo mencionaba, decía, el psicoanálisis tiene un concepto que ninguna otra disciplina o saber tiene y tiene que hacerlo valer, y ese concepto se llama pulsión de muerte. Entonces, a partir de ahí, trabajaremos las problemáticas sociales vistas desde el cine y pensadas desde el psicoanálisis. Así que, pues, ojalá que nos puedan acompañar. Y, pues, muchas gracias, Mariana, por la organización y demás. Muchas gracias, doctor. Y tenemos otro seminario, doctor Ignacio. Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a reanudar nuestros seminarios. Hasta ahora hemos dedicado 2 años hablando de psicoanálisis del arte, y eso evidentemente nos lleva en forma consecuente a pensar en el arte del psicoanálisis. Es decir, esto en función de la discusión lacaniana, si el psicoanálisis es un arte, una disciplina o una ciencia. Entonces nos toca abordar eso en función, en un primer módulo, de los escritos técnicos de Freud abordados a la luz de Lacan y obviamente pues cuestionados con la experiencia actual y seguramente de nuestros maestros contemporáneos.
Entonces empezamos a abordar y me atrevo a plantearlo como prioridad de mi lado, de que el psicoanálisis, aun pensando que sea ciencia o una gran disciplina, fundamentalmente parece ser un arte. ¿Mm? Entonces, por ahí vamos a empezar a trabajar en ese primer módulo y con gusto los esperamos a partir del 10 de septiembre. El horario será de 21 horas a 22:30. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tenemos otro seminario en puerta, hasta octubre. Es impartido por el doctor Daniel Gerber. Este va a ser de forma híbrida y se titula Sexualidades de hoy, goces y malestares. Este seminario tendrá como objetivo el abordaje de los temas mencionados en su título, intentando formular la posición del psicoanálisis desde los desarrollos de Freud y Lacan, frente a los debates contemporáneos suscitados por posiciones como las de diversidad, la crítica al binarismo, la elección libre de sexo y modos de goce por parte de los sujetos. Y bueno, aquí están nuestras redes, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, con toda la información. También está el WhatsApp. En los canales de YouTube pueden ver los eventos especiales grabados y bueno, también nos pueden contactar por el mail. Y bueno, ya sin robarles más tiempo, vamos a empezar el análisis. Voy a dejar de compartir para que nos podamos ver las caras todos. Y bueno, yo empiezo siempre con Joaquín para que nos hable un poco. Hola, Joaquín, no nos habíamos saludado. Para que nos hable un poco acerca del director, un poco una pequeña introducción de la película. Entonces te dejo el micrófono, Joaquín. Hola, hola. Bueno, pues vamos a empezar con Shine, a ver qué les pareció a ustedes. Es una película que ya había visto ya anteriormente como unas 2 veces. Casualmente era bueno, es una de las favoritas de un primo, entonces la he visto ya antes y ahorita la volví a ver esta semana para tenerla fresca. Y creo que voy a tener como varios puntos de qué hablar durante la película. Primero, hablemos como la parte, digamos, de sinopsis de la peli, que está basada es una biopic, está basada en músico, interpretado en este caso la mitad de la película, que es la parte adulta, perdón, por Geoffrey Rush, que bueno, o sea, siempre ha sido un gran actor, de hecho se llevó el Oscar con esta interpretación, porque es muy buena. Realmente si le quitamos esa interpretación a la película, o sea, creo que es gran parte de lo que nos mantiene en ella. Sí, es muy bueno, o sea, Geoffrey Rush, de los papeles que más me gustan son que es un clásico, y el papel del Discurso del Rey, que también me encanta su papel ahí, ¿no? Muy, muy buen actor. Y el otro actor, no me acuerdo bien el nombre, ahorita se los digo, que es Armin Mueller-Stahl, que es el papá, que también es un actorazo, o sea, es muy conocido en películas de los 90 y luego tuvo un papel muy importante en Promesas del Este de David Cronenberg, que también es como, yo creo que uno de los papeles que se queda más icónico, más grabado. Em, la película, ¿de qué va? Nos cuenta, como digo, una biopic desde la infancia eh, de David Helfgott, sí. La infancia de David Helfgott, pero lo maneja directamente desde la perspectiva de el abuso del padre, ¿no? O sea, todo el tiempo la película está marcada para que veamos al papá como, digamos, como el antagonista de la película.
Y claro, o sea, es muy, muy, muy interesante. Vemos a nuestro personaje como todo lo que quiere hacer entre este talento que tiene de la música está reprimido por el padre que nunca lo logró, que quiere tener el control de todas las cosas y que no, le va truncando todos los sueños, hasta un momento donde él toca a Rachmaninoff, que le habían dicho que no lo tocara desde hace mucho, y enloquece, digamos, a partir de ahí. En esos puntos creo que vamos a hablar un poquito, bueno, ustedes son los expertos en esta parte del psicoanálisis, pero hay varias cosas ahí de cómo abordan estos temas que se me hacen un poco, bueno, se me hacen bastante interesantes. Eh, Hay una cosa que yo sí tengo como hay algo que no me gusta mucho de la peli, que es la forma en la que se va dando hacia el clímax de la película. Creo que te va planteando todo el tiempo que va a haber algo, que va a haber algo, que va a haber algo, y nunca llegas a un clímax realmente. O sea, la película no tiene esa válvula de escape, ¿no? O sea, no tiene ese como engrane que falta. Porque sí te lo presentan de que presenta este último concierto, pero siento que no llega cinematográficamente a eso tan grande como lo que pasa a la mitad. O sea, creo que la mitad de la película es mucho más contundente que cómo se desarrolla toda la otra parte. Y ese es uno de los puntos que tienen muchísimas biopics. O sea, creo que este asunto de ir llevando la película, obviamente, de una manera continua o, digamos, se me fue, cronológica, a veces da un cierto como punto en el guión que flaquea un poco. Y es lo que siento yo. Pero la verdad es que todo el tiempo estás gozando la película con esa interpretación de Geoffrey Rush que te mantiene al borde, o sea, todo el tiempo está en el borde y está totalmente desasociado y te genera como o sea, te encanta cómo generas a su personaje. Bueno, eso en primeros puntos. El director, que es Scott Hicks, tiene otras películas como Sebastian and the Sparrow, Cuando te encuentre, que son películas que casi siempre su tirada es mucho hacia la parte sentimental, ¿no? Recuerdos, sentimientos, historias que llegan, que cambian un poquito en el pasado. De todas estas he visto, tiene otra por aquí que también vi, déjenme lo veo, con Anthony Hopkins, con Las Zonas de Atlántida, eh, más o menos, Sin Reservas también, y un documental bueno que tiene sobre Philip Glass, que también está bastante interesante. Bueno, digamos que como intro dejo hasta ahí, ahorita ya hablamos un poquito de los temas como más importantes de la película, que ahí sí quiero como comentar un poquito más. Muchas gracias, Joaquín. Doctor Ignacio. Con todo gusto, en principio, comenzar diciendo que es una película que yo no conocía y que me parece muy bien realizada, un trabajo muy, muy interesante y desde el punto de vista de lo que nos interesa como psicoanalistas, un caso muy bien tratado, aun cuando algunas cosas pudieran haber sido de ficción o hubieran sido, como lo está planteando Joaquín, un poco alteradas para intentar dar un efecto dramático y aún así no lograrlo, o no lograrlo en el orden que debiera tener el clímax de una película. Sin embargo, a mí me parece que las buenas actuaciones eh, es algo muy interesante y si tenemos que decirlo, logran el objetivo de conmover, es decir, conmueve al espectador y conmueve en un caso de la vida real que también, por decirlo a nivel de introducción, ya seguramente iremos ahondando en el tema. Definitivamente me parece un caso muy bien llevado, muy bien tratado por el cineasta y por los actores, a modo de presentarnos y denunciarnos un problema
quiero retomar la palabra de Joaquín en el sentido de abuso. ¿Mm? De un abuso, incluso voy a declararlo de esta manera, o de un abuso sexual. Es decir, en el que el abuso de esa apropiación emotiva del padre hacia el hijo es también un abuso de orden erótico, de orden que tiene que ver con la cuestión libidinal, apropiarse de la vida de un hijo en ese sentido como presentándose en el predilecto, en alguien a quien hay que rescatar porque es lo que él vive en el hijo, la posibilidad de su redención, la posibilidad de él poder realizar lo que no pudo realizar en función de su propia historia. Me parece que se trata de un abuso que además se ve claramente reflejado en los síntomas infantiles, en el sentido de la enuresis, que aquí me parece era una manera de miar al padre, ¿no? De orinar al padre. Y después, cuando en la primera ocasión que no le permite ir a los Estados Unidos y se caga en la tina de baño, cuando el agua debiera ser reservada para el padre, después de haber sido bañado, y le deja precisamente contaminada con su mierda, una manera de devolverle la agresión al padre, en el sentido de ese abuso del que hace rehén, presa, y tengo que adelantarlo junto con este autor que en ese momento no recuerdo su nombre, que nos habla sobre Skreber, que habla del asesinato del alma. ¿Mm? Entonces estamos acudiendo en esta película al testimonio de un asesinato más del alma del ser humano y que nos demuestra todos los pasos y todos los procederes de una posibilidad que tiene que ver aquí con 3 generaciones de padres, y lo dejamos dicho así para no abundar demasiado ahorita en la introducción, de un abuelo que con su rigidez es capaz de romper el violín al hijo porque no quiere que se dedique a la música, y la necesidad de reparar ese violín por parte del padre de David en las manos del hijo. Pero también digo esto del asesinato del alma en el sentido de que en ambos casos, para el padre de David como para Peter, ¿no? Y para el mismo David, se trata de algo fundamental que no queda ni explicado en forma clara. Es decir, debo tener tus manos ocupadas para que no te masturbes, para que no te toques, para que no te reconozcas ni siquiera en la posibilidad autoerótica en tu propio cuerpo. Pon las manos en el teclado, pon las manos en el piano, como lo hacía el doctor Skreber, dicho sea de paso, que influyó en toda Europa con respecto a sus planteamientos pedagógicos. Y si alguien se quería salvar en México, deben saber que en el Porfiriato las ideas del doctor Skreber padre, del padre del presidente Skreber, llegan las ideas acá y son retomadas y son llevadas a la educación en general en todo el país a través de Gabino Barreda, quien retoma todos los planteamientos del doctor Skreber. De ahí que duramos todavía hasta los años finales de los 60 con una educación golpeadora, donde los padres, los profesores estaban autorizados, y los sacerdotes y los religiosos, las monjas mismas, a golpear y tratar casi como esclavos a los alumnos, ¿no? Aquí dejo una primera provocación en el sentido de que, por fortuna, Freud puede declararse antipedagogo fuera del asunto de la pedagogía, aunque comete su error con Ana, pero quiero decir, porque de alguna manera parece que la pedagogía es tan peligrosa, pudiera ser un objeto liberacional en un momento dado la cuestión educativa, pero en su rigidez, en su posibilidad absolutoria de poseer al sujeto, es precisamente
la posibilidad y el arma para asesinar el alma del ser humano. Muchas gracias, doctor. Me mandó mensaje Fernando Santamaría, tuvo un inconveniente, esperemos que no sea nada grave, pero no sé si se pueda conectar más tarde. Doctor Antonio Bello. Gracias, Mariana. Gracias. Qué gusto escucharlos. Eh, yo en principio me pregunté con respecto a el título de la película, Claroscuro. ¿En dónde la película nos muestra este claroscuro? Que como bien se dice, del padre se trata. Del padre se trata. ¿Dónde está este claroscuro? En la ambivalencia afectiva que Freud menciona con respecto al vínculo del sujeto con el padre. Sin duda se trata de un padre amado, sin duda. Y al mismo tiempo un padre abusador, un padre tirano. Creo que nos muestra la película, nos ilustra la película a esta figura del padre que es la más terrible, la figura del padre tirano, el padre que falla en su misión, en su función como padre, la convierte en misión, falla en su función. ¿Cuál es la función? Hacer transitar la ley. Esa es su función. No es su función ser la ley. El padre que se coloca en la función de ser la ley es el padre tirano y la película nos lo muestra al padre tirano de cuerpo entero. Solo hay una instancia que hace de límite, por fortuna, que hace de límite entre este padre tirano y David. Y ese es quien hace función de terceridad. Ahí donde el padre falla, el maestro de música hace función de terceridad. ¿Y qué introduce? Una desobediencia al mandato paterno. Eso es lo que introduce el maestro de música. Por fin lo deja el padre que vaya con el maestro porque él quiere que toque Raimarino. Y el maestro dice, si quiere tocar, bueno, si quiere tocar Raimarino, primero Mozart. Y el padre tiene que tragar saliva, ¿verdad? Es alguien que llega y hace una función de corte que no funciona. También falla, también falla. Y a diferencia de lo que entiendo, que Joaquín nos dice que no hay un clímax, yo creo que sí hay un clímax. El clímax se llama desencadenamiento. Y efectivamente es en el concierto, ¿no? Piensen, vean por favor el diálogo entre el maestro y otro músico que está a un lado. ¿Cuánta genialidad habrá aquí? Burlándose del alumno, que es un alumno excéntrico, ¿verdad? Se baja prácticamente desnudo por su correspondencia, se le cae a media excéntrico, pero no desencadenado, ¿verdad? El desencadenamiento justamente es esta confrontación directa, radical con el padre. Y David no la soporta, la lleva efectivamente a su clímax y no la soporta. Y ahí sí podríamos decir corte y a otra cosa. Y efectivamente, la actuación maravillosa, genial. Y también coincido con Ignacio, este abuso tiene carácter erótico. Es con el que se satisface el padre, porque efectivamente es como si el hijo tuviera que cumplir con lo que no pudo hacer el padre. ¿Qué hace el padre? Fallar efectivamente en 3 generaciones, porque él no recibe la ley, se le impone la ley, es decir, la ley no viene con falta. ¿Cómo puede transmitir a su hijo la falta si no tiene? ¿Cómo puede transmitir la ley si él mismo efectivamente no tiene? ¿Qué nos muestra la película? La forclusión del nombre del padre. Así tal cual. El padre el significante del nombre del padre, dice Lacan, queda forcluido porque efectivamente eso es lo que no puede transmitir, queda por fuera. Y
cierro por aquí esta primera parte y veamos qué más sale en la nueva ronda. Muchas gracias, doctor. Joaquín. Sí. Es que justo eso de parte que yo comentaba del clímax. O sea, el clímax está justo a la mitad de la película. Eso tendríamos como el punto medio. El asunto es que nos va llevando todo hacia ese concierto y ese concierto es maravilloso. O sea, la dirección en ese concierto, las tomas, todo, cómo Sí, 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 lo mueve, toda esa parte es genial. A lo que voy es que después de eso la película ya no nos entrega otra parte, o sea, nos deja esperando como para llegar ahora sí al clímax en una, digamos, en una estructura de guión, que sería hacia la parte final de la película. Entonces, nos lleva ahora a un Geoffrey Rush eh, ya con los problemas mentales mucho más notorios. Lo empezamos a ver, este personaje, a David, empezamos a ver su relación, vemos esta parte con su relación con las mujeres, que o sea, es genial como lo trata en la película. Y nos va presentando esto con lo que empezó la película, que es cuando él llega bajo de la lluvia al restaurante y todo. Llegamos a eso y parece que la película va a agarrar el camino porque ya son las dos líneas temporales, se vuelven a unir. Parece que esto nos va a llevar hacia algo más fuerte, o sea, algo más interesante, y la película nos lleva hacia digamos, que añoras ese concierto que dio al principio, ¿no? Porque a pesar de que está muy padre cómo sigue tocando en el restaurante y luego por fin va a dar su concierto, por fin va a hacer todo y nos va a presentar algo. Ahora, la película te promete eso, te promete en cómo va contándose, te promete que va a llegar a un final tipo una mente brillante, ¿no? A Beautiful Mind, o sea, cómo llega a esa biopic y ese final sí se concreta todo, y acá siento que no. Sí está ese desencanto, claro, pero digo, en nivel cinematográfico, en la mayor parte, o sea, el punto más fuerte está a la mitad de la película con Rachmaninoff, o sea, y justo, nada va a bajar a Rachmaninoff, ¿no? O sea, eso te presenta como punto en la película y eso es lo que le pasa, nada lo derroca. Ese Joaquín, es perdón, mi punto perdón, de Mariana, cuestión ¿puedo? cinematográfica. Sí, claro, Sí, doctor. Joaquín, creo que una de las genialidades del director es presentarnos a David cuando llega todo empapado al piano del bar, ¿verdad? Al piano del bar. Después nos va a contar la historia, pero llega ese, y ese es ya un enganche, un clímax, digamos, casi una patada en el trasero, ándele, ¿no? Porque efectivamente podemos pensar que ese concierto es lo que le permite hacer Santón, hacer lazo social. A partir de ahí, de ese concierto, se reinserta en lo social, ¿verdad? Del colapso que nos narra a la mitad de la película, del colapso subjetivo, ahora se posibilita hacer lazo social, con todo lo extravagante que sea, pero hace lazo social, ¿verdad? Hace lazo social. Es decir, y claro, vea, todo va bien, hace lazo social y ¿quién aparece? El padre, El padre. el padre. ¿Y qué le permite volver a hacer lazo social? Efectivamente, la mujer, ¿verdad? La mujer. Gracias. Sí. Si yo quiero agregar algo también, porque me parece bien importante lo que el doctor Antonio Bello está diciendo. Es decir, ¿por qué no pensar incluso lo que pudiera parecer como casi de telenovela que termina en el amor? Pero aquí esa terminación en el amor es muy importante y por eso sí es el clímax. Por eso sí es un clímax fundamental. Es decir, la posibilidad esta de hacer lazo, por una parte, y de ahí poderse enganchar en el asunto del amor que le había sido vedado, porque el padre no deja que él se ligue con la madre. No tiene una visión erótica, edípica con la madre, sino que hasta entonces, y curiosamente, sí, es un tremendo manejo histriónico y un manejo de dirección climático, la cuestión del primer concierto de Rachmaninoff, pero es un fracaso, no lo termina. Si se le aplaude es por la entrega, no por el gran concierto que dio.
Y leí por ahí una crítica que dice que lo presentan el concierto como bien logrado. No, es muy claro de cómo. A fin de cuentas, él no lo termina. Ahí viene el quiebre. Perdón, Ignacio, nada más una Sí, pequeña acotación. ¿No podemos acaso pensar que justamente es ahí, en ese concierto extraordinario pero inconcluso, ¿verdad? Justamente ahí se revela que falta el significante del nombre del Padre, sí, no operó, ¿verdad? Ahí nos muestra que efectivamente no operó y no va a operar nunca, ¿no? Sin embargo, y ahora, insisto, encuentra otras formas de hacer lazo. Perdón, Ignacio. sí. Y eso es Interesante. a lo que acabas de aportar y que quiero recalcar. Ahí comienza la elaboración del Fantón. Y es decir, al hacer ese lazo, encuentra una cuarta cintilla en su percepción, Exactamente. que se la da el amor, que se Sí, la da la aceptación de ese público en el bar, que ahí encuentra la posibilidad primero con la recamarera, con quien atiende, quien primero le dejó entrar en el bar, en el primer momento en que tocó y luego lo llevó a su casa. Es decir, empieza ahí un lazo nuevo, aunque ya había pasado con la maestra comunista. Ya sí, había algo ahí en el que él había empezado a tener un lazo como con una nueva madre que no tuvo con la suya. Y es quien lo anima a la posibilidad de decirle el no al padre. sí. Ah, ¿qué pasó? Yo sí quiero ir. De modo que con permiso, me voy, aún con la amenaza de ser totalmente exiliado de la familia. Y que el padre rígidamente le cumple. Cuando tuvo oportunidades de ir a pedirle perdón en dos momentos o tres de la película. Pero él empieza, y acá ya en el bar empieza precisamente, sí, su realización como músico y la posibilidad de desarrollar esa cuarta cinta de la percepción que une lo imaginario, lo real y lo simbólico, ¿cierto? Cierto. Entonces se convierte en un ser amoroso que ya lo era, pero lo tenía como algo que él necesitaba para sí, ser amado, ¿cierto? Pero después, cuando él empieza a entregarse, empieza a prodigarse entregando la música. Ya tiene él la posibilidad de ofrecer algo más que simplemente pedir amor. Y también lo hace con la esposa. Es decir, se le entrega totalmente a la esposa. La esposa lo acepta, encuentra que hay posibilidades de que la música y el amor de alguna manera lo hagan funcional y entonces el genio resurge, resurge de esa ave quemada y surge como el ave fénix. Por eso, sí, también esa parte del desarrollo Perdón, del lazo y del amor, sí es de alguna manera también un clímax. Un clímax, si gustas, Joaquín, novelesco, porque se trata del amor, pero para nosotros, desde el punto de vista analítico, el desarrollo de una cuarta cintilla que es la formación del Samtón, de síntoma al Samtón y la posibilidad de realizarse como lo hace Joyce, como lo hace Antonin Artaud, ¿cierto? Es decir, que logran en la escritura, en su realización simbólica, la posibilidad de un desarrollo humano y también, por supuesto, artístico, y por eso para nosotros sí sería un clímax aceptable. Estamos hablando desde el punto de vista psicoanalítico. Quizás dramáticamente tiene un cierto bajón romántico, cursi y demás, pudiera ser, sin embargo, curiosamente la revelación de un recurso maravilloso que descubre Lacan en su seminario, lo plantea en el seminario 23 con respecto a la cuestión del Samtón. ¿Cierto? ¿Cómo? A pesar de todo, incluso un psicótico podría desarrollar esa unión de sus aros de la percepción, de sus registros de la percepción, para poder producir y producirse como ser humano y como artista. Sí, sí, justo por eso mencionaba, o sea, en cuanto al personaje y al desarrollo de la historia y de lo que lleva,
creo que funciona perfecto, ¿no? Tanto para el análisis que se está haciendo ahorita, como, o sea, y funciona muy bien en la película. Yo lo decía en cuestión rítmico y estructural, o sea, como en cuestión de imagen cinematográfica, ¿no? Ese es el punto donde me pasa como con muchas biopics, ¿no? Con muchas, o sea, que de repente llegas en un momento, todo va muy bien como estructura y de repente hay una caída. Que al final yo salgo contentísimo de la película, o sea, a mí me encantó, ya son 3 veces que la veo, o sea, si no, hubiera sido una y no la volví a ver, ¿no? O sea, pero me gusta mucho. Sin embargo, ahorita sí digo, mira, o sea, y tiene toda la estructura, o sea, tiene toda la manufactura del final de los 90, ¿no? O sea, montón de biopics que se estaban haciendo en ese momento. Aquí lo que tiene es que el personaje es bien interesante y la actuación es genial. Ya, o sea, por eso decía, yo separo un poquito. Y en eso sí, completamente razón, les doy la razón de que tiene un clímax muy fuerte. Cinematográficamente es donde yo siento que en todo lo que estaba usando no está tanto. Muchas gracias. Oigan, Sí. a los participantes también, si gustan una duda, un comentario o así, pueden levantar la mano y les damos las palabras. La palabra, perdón. Doctor, Antonio, ¿quiere decir algo? Sí, sí, decía que me gustaría insistir, ya lo dijimos, pero me parece que podemos insistir en que la posibilidad de hacer lazo, ese cuarto, ¿no? Ese cuarto hilo, ¿no? De hacer lazo, atraviesa por el amor, pasa por el amor, ¿no? El amor primero, efectivamente, de esta mujer que le impulsa a decirle, poner alto al padre, requiere de un tercero, que es el maestro, y efectivamente más tarde con la camarera, después con la esposa, pero siempre es el amor, siempre es el amor. Quizá efectivamente podemos ver aquí magníficamente ilustrada esa fórmula o esa frase de Lacan que dice que solo el amor permite al goce condescender al deseo. Solo el amor. ¿Qué ocurre con David? Lo que ocurriría en el psicoanálisis eventualmente, que es volver a amar, ¿no? Volver a amar. Y se encuentra con una esposa que, como se decía de la esposa de Joyce, una mujer para él. Por ahí dejo perdón, creo que alguien había levantado la mano, por ahí dejo nomás. Raúl, no, sí, Raúl, perdón, ya estoy, Mariana, aquí. No, 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 no se preocupe, doctor, no me salió. Raúl. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Con, con lo que decía, me quedé pensando, cómo es el contraste entre, digamos, la escena de triunfo social, digamos, un gran concierto donde va a haber cierto reconocimiento y lo que sería el momento de triunfo corresponde a la falla. Pero lo contrastaba con el momento más humilde de que es un hombre tocando en un piano. O sea, y ese momento, digamos, comparado con el otro parece poco, pero para David es muchísimo, por lo que están diciendo, es la posibilidad de un lazo, la posibilidad de construir una historia. Y se me ocurrió esa idea, digo, a lo mejor la vida no es tan cinematográfica, pero viendo el contexto es enorme lo que pasó en ese momento, ¿no? Solo eso. Sí. Gracias, Raúl. Yo también estaba pensando justo cuando veía la película, porque pues, es una historia real, ¿no? Y que le fue muy bien, ¿no? O sea, yo estaba pensando eso, o sea, realmente le fue muy bien porque encontró a una pareja, ¿no? Y yo creo que le posibilitó estar bien, porque yo hasta me lo imaginaba viviendo en ese asilo, este, que lo dejaron ahí abandonado, ¿no? Porque no se podía como adaptar en esta sociedad, ¿no? Entonces, hasta eso le fue bien. Casi una perdón, Mariana, como le pasa a Camille Claudel, ¿no? Que efectivamente es dejada en el psiquiátrico toda su vida. Ujú. También, también por un conflicto con el padre. ¿Cuántas personas o cuántos genios, ¿no? Te hace preguntar que no están en las mismas condiciones, ¿no?
Sí, hablando de esa cuestión interesante de la música y el lazo, él menciona cuando todavía ahí en el asilo de enfermos ve tocar a la pianista, que es la primera que lo lleva también a casa. Sí, sí. Resulta que le dice, ¿no quieres tocar? Dice, no, porque el doctor dijo que me hacía daño. Qué terrible situación de la medicina. Qué terrible determinación de la medicina cuando era la música lo que lo podía de alguna manera llevar a hacer el lazo y al final, en el segundo concierto ya triunfal, cuando le dice a la esposa, ¿quieren más? Él dice, claro, les voy a dar más. Él se entrega con amor de nueva cuenta y va al Encore, Sí, ¿cierto? Ella sí. tiene posibilidades de dar más, porque hubo quien lo escuchara, hubo quien le aplaudiera, hubo quien le mostrara su afecto. Él en el restaurante, como después de los aplausos se va a abrazar con todos todos los participantes en las mesas, ¿no? Va y les muestra su amor, incluso de una manera muy tierna, ni siquiera alevosa, ni mucho menos, sino la necesidad también de ofrecer su amor, su cariño, su agradecimiento. Desde ahí está ya haciendo lazo. Casi como un gracias por darme un lugar. Gracias por dármelo. Me gustó. Claro, muy agradecido por el lugar que obtiene y con ganas de dar más y vuelve a tocar. Y entonces, También podría decir, este gracias que no está particularizado, es un gracias al otro. Gracias otro por dar, otro con no mayúscula, como decimos en psicoanálisis. sí, Gracias otro por darme un lugar. sí, No sé ustedes qué opinen, pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención de esta película es cómo se ve comprometido el lenguaje y se ve como de una manera como muy literal, ¿no? En el personaje, de cómo conforme avanza, como pues como este brote psicótico, ¿no? Que tiene, cómo se ve comprometido. No sé si nos puedan hablar un poco de eso. sí. Hay un sometimiento desde el principio, cuando el padre le está incluso pidiendo que repita, soy un triunfador, voy a ganar. Son palabras que le quedan para toda la vida. Y en un momento dado también le queda para toda la vida, no voy a defraudarte. ¿M? Le queda la obligación ante el padre de que no lo va a defraudar. El padre necesita que su hijo repare su propia imagen narcisística quebrada en el violín por parte de su propio padre y en el sentido de que tiene él mismo que repetir esas palabras y sentirlas como eco en el hijo. Y el hijo se queda. Y además se queda siempre con la posibilidad, cuando lo corre de su casa y se queda toda la vida pensando, soy un chico malo, me porté mal. Cuando la enfermera lo llama ahí en el albergue, le dice, ¿a dónde me lleva? Me porté mal, va a haber castigo para mí. Y ella nomás le dice, tonto, ven, te va a dar medicina o te voy a llevar a un tratamiento o te llevo ya a que te vayas a dormir. Pero él siente que cada vez que lo llaman es para reprenderlo. ¿Por qué? Porque ha sido un chico malo, ha sido un chico que se queda con una culpa que hay que pagar en forma continua. Entonces se queda muy pegado a las palabras del padre, porque así como el doctor Skreber dejó la mano pegada en las nalgas de los hijos y los vuelve psicóticos, este padre le pega las palabras a David. Gracias, doctor. Tenemos un comentario en el chat de Jesús. Dice, en la película el padre también tiene un problema con el abandono. En la escena de la recámara con la madre habla de la importancia de la familia y habla consecuentemente de la muerte de sus hermanas. Siento que también es una fuente motivante, aparte a lo que ya comentaron de cumplir sus sueños, truncados a través del hijo. Sí, ya decía, ¿cuál es la función del padre? Transmitir la ley. Es agente de la castración. Esa es la función del padre. Y este padre falla de esa función.
¿no? Falla en esa función en el sentido de que no la puede ejercer. No la puede ejercer porque no recibió del abuelo de David, no recibió lo que tiene que transmitir a la siguiente generación. ¿Cómo lo va a transmitir si no lo recibió? ¿Cómo? Es el lugar, no es el lugar de la palabra, es el lugar de la coagulación de las palabras. Efectivamente, coincido con Ignacio, como si sellara a David con no lo voy a defraudar. Es decir, le está prohibido matar al padre. Eso es lo que está prohibido, ¿no? El problema para el neurótico es que está permitido, pero pues no puedo. ¿No? Está permitido, se las ve con eso. Para el neurótico está permitido matar al padre, pero para el psicótico no puede. Eso justamente es lo que está prohibido, matar al padre. Quiere decir que David se alejara del padre. No lo hace nunca, nunca, nunca. Efectivamente cumple con el mandato paterno de no defraudar al padre. Y hay padres, sin duda, que efectivamente están vigilando, ¿no? Vigilando al hijo para que no defraude. Y el hijo cada vez que tiene una pequeña falla, puta, se castiga como si fuera el fin del mundo. No hay lugar para la falla. El lugar para la falla es justamente lo que el padre nos transmite. Y yo se lo puedo transmitir a mi hijo eventualmente porque me fue transmitido. Solo soy eso, un transmisor. Y esa línea de transmisión con el padre de David se cortó. ¿Ah? Se cortó. Ya no. ¿A qué se ve llevado David? Se ve llevado, ¿eh? No es una elección personal. No dice por lo menos no lo presenta así el director, voy a ir a tocar a ese bar para que después de tocarme con... No, ¿verdad? No es así. No, él solamente llega, ve un piano, se abalanza sobre el piano y empieza, además de todas las burlas, ¿no? Empieza y ¡drac! ¿verdad? Lazo social. Pero asumamos que es llevado, ¿verdad? Si es llevado es porque efectivamente hay lo que contiene. Y lo que contiene es maravillosamente la música y el amor. O el amor y la música. O el amor a la música, ¿no? O el amor a las mujeres y la música. Por ahí va absolutamente todo lo que posibilita, creo que para David y para los sujetos, la posibilidad de hacer lazo social. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Gerardo. Sí, bien, yo en el deseo de, pues, tratar de comprender la película, me fui un poco a lo que es, más que la psicología analítica freudiana, a la psicología junguiana, ¿sí? Y por ahí me puse a desempolvar lo que es el inconsciente, lo que colectivo y los arquetipos. Y entonces, pues ahí encontré y veo que titularía esta película así como David versus Goliat o David versus Yahvé, porque hay toda una conflictiva también ahí religiosa que se da, e inclusive por ahí hay un libro que se llama El psicoanálisis, es la historia judía, y que sería interesante también revisarlo también por ahí. Entonces aquí veo también una conflictiva existencial, no solamente de David, de toda una herencia por ahí genealógica de los padres donde están castrados y son castrantes y esto repiten continuamente. Y él en esta conflictiva pues encuentra una búsqueda y desde lo junguiano lo encuentra en los arquetipos, ¿sí? Veo que ahí los arquetipos se hacen presentes porque este arquetipo tan valioso para él está encubierto, como dice Jung, por la sombra lo tapa, ¿sí? De lo freudiano también podemos ver todas esas cuestiones inconscientes por ahí que nos impiden ver y que uno tiene que ser consciente, esa parte inconsciente. Y entonces lo encuentra en un principio que también Jung habla de la sincronicidad, donde dice que no hay casualidades en este mundo, sino que todo está pautado en el universo. Y cosa curiosa lo encuentra en la astrología, en una astróloga, ¿sí? Y ahí encuentra el ánima, ¿sí?
que le salva. Y no solamente es una sola, son varias mujeres que aparecen como buenas madres nutricias contenedoras, ¿sí? Que lo acogen y lo salvan. Entonces, desde esta línea de Jung, yo también podría hacer esta lectura, ¿sí? Donde este chico se ve salvado también desde esta otra línea, desde esa perspectiva, yo lo podría también revisar. Gracias. Gracias, Gerardo. No sé si alguien quiera comentar sobre lo que dijo Gerardo. Alejandra. Buenas noches, sí, buenas noches. Bueno, me parece que desde la traducción de claro oscuro, pues presenta también estas posibilidades, ¿no? De mostrar lo oscuro de la personalidad, lo oscuro del alma. lo- la sombra, pues vendría siendo también aquello que se manifiesta en esta crisis con el pianista David, ¿no? Y, y me pareció algo curioso ahorita lo que mencionaba sobre los arquetipos en cuanto a que podría ser una versión de David contra el Goliat o Yahvé, ¿no? Y aquí pues también el personaje es David, ¿no? Entonces, independientemente de esto, pues esta lucha con el padre, como menciona ya también el maestro Antonio, el maestro Ignacio, ¿no? Esta lucha contra el padre, todo lo que significa el nombre del padre, todo lo que significa esta herencia también de cumplir el deseo del mismo padre a través de los hijos y que los lleva a este máximo de la crisis. Y me gustaría ahora también abordar un poco sobre la música, el concierto de Rachmaninoff. Vaya, es un concierto sumamente difícil, donde si un atleta requiere de una condición física impecable en su 100%, para un músico, pianista, es lo mismo. La concentración, la interpretación, la ejecución, todo esto que implica la preparación para poder estar en un concierto, incluso cuando están los conciertos de Rachmaninoff que se presentan, los premios que se dan a estos pianistas es de veras impresionante. Y estamos hablando aquí también de que el pianista pues es un niño prodigio y cómo es llevado a su extremo, ¿no? Como este pianista, como este prodigio, que también dentro de la música, la vida de un músico pues es muy corta. Entonces, eh, el artista tiene que dar lo máximo en estos aspectos y es una presión impresionante, ¿verdad? Ya, valga el juego de palabras, ¿no? Este, Soy músico, parte de mi formación es ser músico y por eso hablo de ello. Este, Me parece muy importante que, que la dinámica también de la familia, ¿no? Que se presenta ahí, como el Padre Todopoderoso, pues hace de menos también, ¿no? O al menos la posición materna no funge en ese momento, ¿no? También porque queda a la par con las hermanas. Entonces eso también es algo interesante de platicarlo con los expertos que nos pueden decir. Y también, pues una de las situaciones es que todo esto pues va influenciando también en la estructura del personaje principal. Gracias, Alejandra. Sí, precisamente creo que bien importante este lugar en el que queda la madre. Ya había dicho Antonio, la función del padre es en un momento dado dar paso a la falta, pero también dar paso
a la ley. Eh, Eso supone la posibilidad de detener el deseo de la madre, pero acá estaba anulado. Queda ella totalmente anulada, ni siquiera tiene manera de una participación en la que cual pudiera ser detenida para no comerse al hijo. Vamos, no hay ni apetito por el hijo en ese sentido, porque todo queda en el apetito del padre, que se lo devora, que es el que hace, a fin de cuentas, el lugar materno. Es terrible esa parte, porque precisamente hace de madre estrago esa rigidez, esa necesidad de tenerlo siempre dominado al hijo, siempre a su orden, siempre a la posibilidad de que atienda a lo que él le pide y lo que él espera de él, siempre programándolo para triunfar, para ganar el concurso. Lo curioso es que además, en los dos concursos que logra las becas, no logra el primer lugar. Y curiosamente logra más que el otro. Logra ser becario, ¿no? Y eso no lo puede reconocer al padre. Lo que le importa es el primer lugar. No tanto que el hijo progrese como músico, sino el propio narcisismo de ese reconocimiento de ser el primero. Entonces, quien resulta ahí el devorador, tristemente quien debiera haberle puesto el palo en el hocico, como diría Lacan, es la madre al padre, pero tampoco tiene la fuerza de hacerlo. Ella queda anulada. Ella queda fuera de lugar y me gusta lo que dices, Alejandra. Quedó al igual que sus hijas. Las tres mujeres quedan en segundo lugar. ¿A poco no se parece el padre de David a el padre de la horda primitiva? Solo que aquí no hay unidad de las hermanas, porque él se va, es decir, si se pone si hace un acuerdo con la madre y con las hijas, entonces matan al padre, ¿no? Y, digamos, se celebra toda la cuestión totémica, ¿no? Y eso no ocurre en el caso de David. Y no ocurre por fortuna, porque muy probablemente si la música no lo lleva más allá, se queda pegado con la madre y con las hermanas, como es la primera parte de la película, cuando él todavía está, digamos, sin irse de los padres, ¿no? Eh, eh, es que él se va, posibilita otra forma de vínculo, otra forma de hacer lazo. Si se queda pegado con la hermana y con las madres, no se posibilita, ¿no? Por eso el valor del el maestro, que es quien hace de límite. Ya decía, no alcanza, pero le posibilita otras salidas, ¿no? Vía la música desligada del padre, que en el fondo nunca se desliga, ¿eh? ¿No? No hay forma, porque efectivamente no hay forma, no hay elemento para desligarla. Se queda ahí, pero ahora fuera del padre, más allá del padre. De eso se trata, ¿no? Y sí, yo coincido con lo que decía Mariana hace un momento, le fue bien, porque alguien pudo hacer una función que si bien no es función paterna, opera como tal. A eso se llama santón, a eso se llama santón, a aquello que opera haciendo lazo, posibilitando hacer nudo. Y creo que el nudo que posibilita es un cuarto nudo, ¿eh? Un cuarto redondel. Esa posibilidad se sella con el amor de las mujeres. Ay, creo que se trabó. Sí, sí se trabó para todos, ¿verdad? No nada más para mí. Sí. ¿Sí? De darse, nada más se da así, 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 así. No hay algo que le posibilite una planeación. Se casa porque se casa, punto, porque lo casan. Pero ¿qué es lo que recibe? El amor de una mujer.
varias en realidad, ¿no? Pero eso es lo que recibe el amor de una mujer. Ahí Hay dice, una, perdón, hay una parte ahorita que estás mencionando, maestro Toño, que cuando le da, que está pensando, ¿no? Ella está comprometida, ¿no? Y le dice, una frase que le dice él a ella, que ¿por qué quiere ir a las estrellas si ella ya brilla por sí misma o algo así, ¿no? Y le quedó esa frase y es cuando acepta casarse con David, ¿no? Algo así. sin duda alguna, con la que se casa, no recuerdo ahora el nombre, con la que se casa, de alguna manera es como un psicoanalista cuando trabaja con la psicosis. Se enamora de la psicosis, hace transferencia con la psicosis, hace transferencia con el delirio de David. Eso hace un psicoanalista cuando trabaja con la psicosis. Si no ama el delirio del psicótico, no lo puede escuchar. El analista, en este caso ella, se fascina con el delirio de, nunca lo intenta cambiar, ¿verdad? O sea, no quiere que él sea otro, ¿no? Y eso es justamente lo que él necesita para poder sostener su lazo. Exacto. Y ella le ayuda a reconstruir su historia Claro, por lo que ella escucha de él, no tanto porque conozca toda la historia, no, 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 sino en no, función de su propio delirio, le hace reconstruir su propia historia. sí. Sí, no, no habría forma de hacer lazo social si no se reconstruye la propia historia. Ujú. Como, bueno, siento que hasta como lo retratan como muy simbólicamente, o esta forma hasta de comunicarse, ¿no? Con el otro cuando le ayuda a hacer la carta. No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. O le dicen, ¿qué quieres decir, no? Yo te ayudo. Es como que es hasta esa forma. Sí, sí. Yo articulo tu vínculo con el lenguaje. Dime. Sí. Perdón, es por eso entonces que puedo usar la música que estaba fuertemente ligado con el padre. Después en un segundo momento, en un segundo tiempo puedo usar la música ahora para hacer lazo. O sea, es como que la posibilidad de esta relación aperturó para que eso mismo que digamos eh, bueno, no sé si decirlo así, pero cumplía como función de sutura del narcisismo del padre, ahora funciona como posibilidad de lazo del otro, pero es por digamos, por este tercer elemento que sería la mujer, no sé si tercero o cuarto, pero este elemento que sería la mujer que da posibilidad de salida, ya no es el reconocimiento para suturar el narcisismo del padre, ahora es la música como lazo o como posibilidad de reconocimiento, pero ya no de reconocimiento de esos primeros lugares, sino reconocimiento de su lugar en el otro, ¿no? Sí, como dice Antonio, nunca rompe con el padre en ese sentido, porque además eh, el planteamiento de la posibilidad de que sea, decías hace rato, Raúl, con respecto a la cuestión, no, no, no tú, perdón, Gerardo, planteaba en el sentido de que lo ve como Dios. Entonces es algo, el padre representa ese otro absoluto con no mayúscula y entonces puede, en función del vínculo del amor, encontrar en el público, a fin de cuentas, a un otro, vamos a poderlo decir, amable. Porque el primer público que encuentra cuando está cumpliendo con el primer concierto en el último año de la carrera y para terminar la carrera en Londres, allí es un monstruo. El público es un monstruo que puede castigar,
con el que puede fallar y falla, además, ¿no? Es decir, pero luego el amor le hace entrar en otro lugar y entonces el otro se convierte en un otro amable, amador y amable. Lo puede reconocer. Entonces el aplauso ahí sí lo siente él como un reconocimiento. Sí, romper con el padre significaría romper con la música y con eso no rompe nunca. Aquí el personaje trágico me parece el padre. Yo me quedo con esa sensación. Es el personaje trágico, el que nunca sonríe. La psicosis enamora. David sonríe, abraza, ama, y el padre en la película no se ve que haga un trabajo o que tenga un quehacer. Parece que todo su quehacer está en el hijo. Y a mí se me hizo un personaje trágico que ese no se salva. Nada más. Sí, de acuerdo. Ahorita que dijiste eso, Patricia, y bueno, no sé si estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero es como que siempre está intentando como no ver las faltas, ¿no? O sea, la falta. Y ahorita se me vino la escena en la que está en el sillón y que está el hoyo del sillón. Y entonces lo tapa con Sí, sí. ¿no? Y es siempre así. Porque hay algo muy interesante, ¿no? Con él. Presentan que tiene esto del violín, ¿no? De que su papá le que rompió el violín y siempre está diciendo lo mismo, como en este adoctrinamiento que le da a David. Pero su hijo tiene la posibilidad de ser músico, ¿sí? Pero él no es que él se vea reflejado nada más en él y lo que tú no pudiste hacer, porque no es eso tampoco lo que lo satisface, sino el hecho de únicamente vas a hacer algo si pasa como mi aprobación, perdón, de que gracias a mí lo lograste como el personaje de Good Will Hunting, ¿no? Del maestro, que al final le dice a Robin Williams que eso es lo que busca, tratando de ser el maestro de un genio, y es eso, ¿no? Pero en él, o sea, el asunto de que tus aplausos quiero que sean hacia mí, así lo siento yo que está, porque todo lo demás, o sea, él puede tener el éxito, él puede hacer otras cosas, él podría quedarse en la casa, pero nada le da gusto a ese papá. Nada, absolutamente. O sea, todo lo que pasa no tiene ninguna satisfacción. Como que todo el tiempo está en ese castramiento que tiene desde antes. Sí, imagina el encuentro con un padre insaciable. No tiene falta o se presenta como quien no tiene falta. O quien reniega de la falta, ¿no? Si me permiten agregar, este, el momento climático que yo veo hoy en la película, si esto es real, lo encuentro precisamente el momento en que él se enfrenta a realizar esta obra de Rachmaninoff, que es intensa, ¿sí? Habría que revisar el aspecto neurológico, que es lo que pasa ahí, si hay una recaptura de positrones que no sé, qué sé yo, por ahí hay que revisar, sí. Pero si lo revisamos por ahí, precisamente ahí se da ese colapso. Si lo vemos del aspecto que usted maneja desde lo analítico, ah, pues hay algo en Freud que se dice, ¿no? Así como el padre debe ser, así como el padre no te es lícito ser, ni tener, ni hacer. Y entonces ahí cuando él alcanza o intenta alcanzar eso que le pertenece al padre, viene el colapso, ¿sí? Y entonces el colapso se mantiene por muchos, muchos, muchos años, y en esa conflictiva que se da, digo, de la línea psicoanalítica. ¿Y qué es lo que lo salva? También otro punto por ahí interesante, entre todos, aparte de la contención de estas grandes mujeres, ¿sí? También se da una ruptura en el discurso cuando el padre le dice, ¿recuerdas que yo, le decía varias veces en su vida, recuerdas que yo tuve un violín y ese violín yo lo quería mucho, etcétera y todo, ¿y qué pasó? Y siempre decía, pues mi papá, mi abuelo te lo rompió.
Pero en esa ocasión hay una parte tan importante que dice, cuando al final de casi de la película dice, no recuerdo, no sé qué pasó. Y es un punto muy importante desde la vida real o desde Ya la que película, está porque dice, acabando, aquí hay una ruptura, Ahora esa. aquí hay una gran ruptura, ¿sí? Y se da esta ruptura y es importante porque inclusive al final también se le pregunta, cuando el padre muere y que lo lleva a ver, ¿qué sientes por el padre? Dice, nada, no siento nada, ¿sí? Vaya, hay muchas cosas en la vida real de esta persona por trabajar, pero a mí me parece un punto importante, sí, donde se realiza el colapso es cuando intenta alcanzar lo que el padre siempre le ha dicho que fuese, ¿sí? Y cuando lo intenta, viene el colapso, ¿sí? Y viene toda esta ruptura esquizoide, ¿sí? Quería puntualizar esto. Gracias. Gracias, Gerardo. Sí, me va a salir, bueno, no me va a salir del tema, pero un poco esta escena, porque a mí se me hace, no sé ustedes, una escena pues bien bonita, ¿no? O sea, bien bonita cinematográficamente, porque ahí como toda la película, y ahorita que decía Alejandra de la música, toda la película es el recordatorio de estar sintiendo esta pasión, ¿no? Y esto que le dice el maestro y en estos pedazos, esta pasión de lo que es el arte, que no nada más es la técnica o la disciplina, que es mucho, como lo decía Alejandra, sino como el sentir adentro todo lo que conlleva el arte que elegimos, ¿no? Porque no por nada elegimos la música, no por nada elegimos la escritura o la pintura o demás, ¿no? Entonces todo lo que él, bueno, a él se le impuso la música. Entonces, todo lo que llevaba ahí a la obra y cómo el director, bueno, a mí me pareció como muy bonito esto, cómo el director lo pone en estos silencios mientras estás viendo como esta escena o ves el sudor, cómo va cayendo en las teclas, este, cómo vas viendo como esa progresión, ¿no? Los dedos que van tocando el teclado con esta fuerza, ¿no? Porque cuando lo vas viendo, o sea, ves cómo van bailando, ¿no? Y que casi no va tocando, pero cuando van estos silencios, como que vas viendo que es como hasta torpe, no se siente como estos dedos así, pero luego cuando ya van en la música ves así como esta danza en los dedos, entonces a mí se me hace como algo como magistral y te va pegando como esa pasión y como esa angustia. Entonces es algo como que muy bonito, ¿no? Hay un comentario de Nancy en el chat que dice, la música es lenguaje escrito. Hay un otro que inscribe algo que conmueve y anima. Hay muchas voces que se donan para nosotros. Es que Nancy es poeta. Cuando se construyen partituras, voces poéticas nos tocan y nos hablan. Bella la frase que cita el doctor Bello, solo el amor permite al goce condescender al deseo. Bueno, desde Lacan. Mm. No sé si alguien quiera comentar alguna otra cosa. Yo, complementando lo que tú estás proponiendo, Mariana, el padre no le permite más que pensar en convertirlo en un virtuoso. Eso implicaría lo mecánico, la velocidad, la parte de destreza en un momento dado física para tocar la música. Entonces, por eso lo quiere llevar a lo más alto, lo más grande. Pero él descubre con la escritora comunista que puede transmitir. Él se da cuenta hasta entonces que puede transmitir algo. Entonces empieza a combinar y ya con su maestro en Londres, que le dice que debe haber un equilibrio entre la destreza y el sentir y que una no desborde a la otra, es que empieza a conectarse en la cuestión afectiva. Y para eso, bueno, ya de alguna manera ha encontrado vínculo con las mujeres que incluso, aunque no se atreve a más, en la escuela puede decirle a sus compañeras qué bella estás, ¿no? Entonces, eh, se atreve a la posibilidad de sentir, cosa que parecía prohibido por el padre. De hecho, el padre se enoja mucho cuando en la presentación con los comunistas, la chica
que se acerca allá donde están cerca de los libros, arriba, pues a buscar contacto con él, y él comienza a tener contacto con ella cuando ella le dice, tienes unas manos maravillosas, y él ve sus manos en forma directa y dice, las tuyas también. Es decir, se va a la parte literal. Sin embargo, de todas maneras, se queda conmovido, pero el padre, curiosamente, le echa unos ojos terroríficos a la muchacha, como no te me le acerques a mi hijo, es mío, es su propiedad, lo tiene secuestrado, ¿cierto? Como que le tuviera prohibida toda posibilidad de lazo, que luego la música lo va llevando a desarrollar esa posibilidad de interpretación, de transmisión, de dar algo a los demás a través de la música. Yo tengo una pregunta de ahorita del comentario que hizo Gerardo, porque justo también yo noté esto, ¿no? Cuando se muere el padre y que le dice, ¿qué sientes, no? Y que dice nada, ¿no? Este, este, no sé si de esa forma se haya como liberado de alguna manera y que le permita como moverse a otra cosa o no, como la muerte, pues literal, pero Sí, también simbólica. sí, tienes razón. Lo que está presente siempre también es la muerte. Desde el principio, él niega por el padre tener alma. Entonces ya está ahí en juego tremendo con la cuestión de la muerte, y cuando se le pregunta si quiere al padre, él habla de angustia y estupefacción, que es lo que precede al suicidio. ¿Mm? Entonces, sí hay un fantasma de la muerte, y en ese no tener alma. Y luego con el amor se encuentra con que tiene alma. Hay algo que transmitir ahí, hay algo que dar a los demás, pero tiene la convicción por la palabra del Padre impuesta que no hay alma, que él no tiene alma. También Lacan decía que solo se puede ir más allá del Padre sirviéndose de él. Y me parece que de lo que se sirve del Padre y que le permite ir más allá es de la música. Eso es su herencia, eso es lo que le posibilita ir más allá, ¿no? Servirse del Padre implica que efectivamente haga valer que la música posibilita, es otra forma de posibilitar el lazo social. La música cubre la función que el Padre no hizo. ¿Ah? La música es la que siempre se queda inconcluso, como inconcluso son las frases, que esto es propio de la psicosis. Eventualmente el discurso se va fraccionando y queda solamente en frases, ¿no? Frases inconexas, frases que no se terminan, que parecen tartamudeo, pero no es tartamudeo. Es que dice una cosa, otra. ¿Ya? No hace discurso. Lo que le posibilita hacer discurso, que podríamos decir darse a entender, es el amor. Muchas gracias a los dos. Ya por fin se pudo conectar Fernando. Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Una disculpa. Ahora sí se nos atravesó el viernes. Pero pues nada, qué gusto verlos, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Igual. Eh, Dirán, bueno, para quienes no me hayan visto, no se acuerden, pues Mariana me invita amablemente. Normalmente son películas de nicho, ¿no? Aunque en esta ocasión no. Y no podré estar más agradecido como con la película, porque en realidad digo, seguro ya habrán cubierto como gran parte, pero el asunto como de ver a Geoffrey Rush como en una época donde era mucho más joven de lo que lo recuerdo, en un papel dramático o en una biopic donde, pues, o al menos cuando las biopics no eran como algo, ¿no? Y ahorita escuchaba que hablaban como de esta parte ya hacia el final, ¿no? Como el asunto de la muerte, ¿no? Y como el no comprenderlo y, o sea, a mí me llama mucho la atención. Que su pareja al final fuera astróloga, ¿no? Como este polo completamente opuesto a, a,
a lo que él estaba acostumbrado, ¿no? Porque desde el inicio lo vemos, ¿no? Como, es que quiero que mi hijo toque Rachmaninoff, y es como, no, a ver, no está listo, o sea, tú quieres como dotarlo de esa parte tan dura y tan ah, fría y lógica, ¿no? Y de repente que hacia el final, como, quien le ayude como, o quien esté con él, sea una mujer como que al mismo tiempo está en el otro polo. Pero que además no nos confundamos, ¿no? La astrología tiene como este fundamento también científico, de un tiempo que ya ha pasado, ¿no? Matemático. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo hablaba, ¿no? Justamente como de, muy claro, ¿no? La esposa, como es que es Saturno quien nos da como este ciclo. Y justo, ¿no? La astrología tiene como unos ciclos bien marcados, que es lo que coloquialmente llamamos el Saturnazo, que se da como en estas etapas de la vida, ¿no? A los 30 y tantos, 33, 66, y quien tiene la suerte, el 99, ¿no? Y marca mucho esa pauta de la etapa joven a una vida adulta mucho más madura, a la tercera edad y a la senilidad y muerte, ¿no? Entonces, creo que son como símbolos luego pues, ya bien claros en la película, ¿no? O desde donde se aborda, también una frase que a mí se me quedó mucho es pues creo que cuando conoce a esta señora, no me acuerdo en qué momento lo dice, pero dice, o cuando está con la señora del asilo, creo que con la señora que lo reconoce, ¿no? Como usted es el músico. Ah, sí, sí, pero vamos a tocar, ¿no? Y él dice, le dice, es que usted ganó todos esos premios. Y dice, ah, sí, bueno, es que no podemos perderlos todos, ¿no? Había que ganar algunos. Entonces, como esos acercamientos que va teniendo ante la vida nuestro protagonista, pues me pareció como excepcional, ¿no? Y si bien, por ejemplo, la película tiene como mucho, pues sí, ese tono de un cine muy anterior, no solo prepandemia, sino pre-2000, desde la música, al ritmo, a los personajes, cómo nos los plantean, cómo se desenvuelven, pues pienso que no le pide nada como en cuanto a cómo va manejando las diferentes capas del personaje y los problemas que tiene con el padre, ¿no? Y con el desenvolvimiento con los demás, como para que no sea una película que se hubiera estrenado hoy, ¿no? Entonces, la verdad, un gran filme, yo lo disfruté mucho. Muchas gracias, Fernando. Bueno, no sé si estén de acuerdo, vamos a ir cerrando el evento. No sé si alguien tenga algún otro comentario, sino ya para ir diciendo las conclusiones de los invitados especiales. Gerardo, Sí, sí, precisamente, no sé, el compañero que se incorporó hace un momento, ¿cómo se llama? Fernando. Fernando. Que, bien. Sí, él comenta algo muy interesante, precisamente esto de la astrología. Y precisamente les digo, desempolvé un poquito esto de los libros de John, y allá hablaba algo que se llama enantiodrómico, ¿sí? Dije, ¿qué es esto de enantiodrómico? Y precisamente habla de que precisamente que a veces para sanar habrá que ir hacia lo opuesto, ¿sí? Para reestructurar vínculos alterados, ¿sí? Y en este caso ir a estas cuestiones, yo decía, de los arquetipos, ¿sí? Y cómo precisamente desde ahí va sanando. Y precisamente en la película también comenta lo que una vez se enfermó también puede volver a sanar. Y él al retomar algo que le prohibían, ¿sí? Sana nuevamente esa persona, no en su totalidad, porque lamentablemente él nunca estuvo totalmente, pues quizás no acuerdo como supuestamente algunos estamos, ¿sí? Pero entonces yo dije, caray, entonces no me gustaba poner el calificativo desde la psicología descriptiva de esquizofrenia desorganizativa. Digo, me gustaría más ponerle como un síndrome enantiodrómico, que precisamente él tiene que ir al opuesto para poder sanar. Y entonces al ir y navegar estos mundos tan oscuros opuestos, él logra salir adelante, claro, por supuesto, con estas personas hermosas, ¿sí? Que va encontrando su camino y que le van ayudando a salir adelante, ¿sí? A reestructurar, a reescribir nuevamente su discurso, su vida, todo, ¿sí? Es lo que quería opinar. Perdón, no, un momento, muchas gracias. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más de los participantes? ¿No?
Perfecto, entonces empezamos a cerrar con Joaquín. Ay, sí, ya está. Sí, claro. Es que la apagué y se. Pues bueno, ya nada más creo que ya hablé un buen rato. Me gustó mucho la peli, justo de lo que decía ahorita Fernando, ¿no? O sea, de estas, el ritmo de las biopics y todo, pues muy similar a las biopics que se están haciendo actualmente, que hay muchísimo y que tiene, pues estos puntos que de repente les digo que flaquean un poco, pero la película es muy bonita, y lo que decías, Mariana, de algunas imágenes que se quedan grabadas, o sea, esas imágenes o sea, hacia el final donde está aventando las hojas o está en la alberca, en la tina, o sea, todas esas imágenes que aparte totalmente relacionadas con el agua, son muy, muy bellas con un personaje mucho más liberado, ¿no? Es algo que me gusta bastante en imagen. Y bueno, gracias por invitarme y ya saben que aquí estoy dando lata en casi todos. Muchas gracias, Joaquín. Doctor Ignacio. Con gusto. A mí también me ha gustado mucho la película, la verdad la disfruté mucho y me parece un buen trabajo para tener claridad sobre la etiología de la psicosis, ¿no? Es decir, y sus manifestaciones, pero también de algo maravilloso que ha recalcado el doctor Antonio Bello en el sentido de que esa expresión del arte, como es la música y el amor, cómo en un momento dado esta posibilidad puede llevar a, si no a una cura absoluta en el sentido de que la psicosis vaya a ceder, pero sí la posibilidad de que se convierta eso ahora en algo a favor incluso de la propia persona, como sucede con Antonin Artaud, como sucede con Joyce y en este caso con David. Es decir, cómo el amor puede volver a hacer lazo, puede convertir al sujeto haciendo lazo con los demás en una relación de amor. Eso me parece realmente una lección maravillosa de esta película. Muchas gracias, doctor. Y doctor Antonio. Gracias, gracias. Pues como se ha dicho ya en todo el comentario, la conversación, la película nos muestra permanentemente al padre como el lugar todo, al padre como sin falta, al padre que es un padre tirano, un padre abusador, y nos muestra efectivamente, coincido con el doctor Ignacio, nos permite pensar la etiología, la constitución, la construcción de la posición psicótica. Y en la psicosis, dice Lacan, el inconsciente se muestra a cielo abierto. Y en David así es. No hay dobleces. Se muestra a cielo abierto. Se muestra fundamentalmente en esto que se le llama fenómenos del lenguaje, que en David se produce en este hablar acelerado, acentuando los términos, haciendo eco de lo que dicen, es decir, el significante se deslinda del sentido, no busca transmitir un discurso, no busca entonces eso está limitado y efectivamente creo que algo hermoso de la película es mostrarnos el amor como otra vía, una vía que nos permite también hacer lazo social. Y para ello decía, David tiene que encontrarse a una mujer para él. Es decir, esa función de suplencia del amor materno no lo puede hacer cualquiera. Y David se encuentra con ellas. Es casi como su acierto, digamos, ¿no? Encontrarse con madres. No se encuentra con mujeres, se encuentra con madres. Ahora sí que anda con madres. Gracias, Mariana. Gracias, doctor. Fernando, no sé si quieres decir algo. Ya sé que llegaste tarde, pero Y no, al contrario, una disculpa. Muchas gracias por este cachito que lo alcanzamos. A veces nos atravesó el viernes, ahora yo el martes. Por eso no sé en qué día vivo. Pero justo ahorita que decía Antonio, ¿no? Como
la figura de la madre, pero el padre, por supuesto, que no está ausente. Digo, ahorita ya como que también lo aterrizo. Justo en las acepciones como griegas que tiene mucho la película de algunas cosas, pues claro que vemos a los dos padres, incluso clásicos, ¿no? Por un lado, a Saturno, que es su padre, como este padre, claro que quiere preservar, claro que quiere cuidar a sus vástagos, pero al mismo tiempo es severo. Y por el otro lado, Rosen, ¿no? Como este desdoblamiento de una figura paterna que si bien como un poco enclenque en algún sentido, porque además, pues David es al final como una fuerza de la naturaleza, que es mucho lo que plantea también la película, pues es esta parte jupiterina, ¿no? De cuidarlo, de ya llegamos, ya lo logramos, tú puedes, si eres grande, pero vas a aprender esto, o sea, no voy a ser severo, sino voy a ser misericordia, ¿no? Como con este aspecto paternal. Pero pues claro, bueno, al final me parece como muy claro lo que plantea Antonio, ¿no? También como este cauce que solo da, al menos como lo plantea la película, la maternidad, pues se lo van dando estas figuras, ¿no? Como esa paciencia, ese cariño, ese pues, abnegación, ¿no? Que también implica como la figura materna, me lo parece, pues está marcado por la película, ¿no? Y igual hacía, perdón, mención de un término, desde lo enantiológico, como esta también conciliación de los opuestos, donde pues tenemos como, voy a enseñarme un poco a mi campo, pero que por supuesto se cruza con el de ustedes, ¿no? Como el asunto del arquetipo, ¿no? Del tarot ya como una figura, o sea, además de ser una biopic, como una figura retórica y poética de David, ¿no? Como este loco con un potencial gigantesco que de alguna forma también se entiende distinto, pues porque primero lo tenemos como un niño am, prodigio y genio, pero al final, pues un niño como muy focalizado a sus edades y a sus intereses y todo, pero que al final es roto por el padre, ¿no? Y por sus violentaciones, insisto, saturninas, ¿no? Entonces ya después tenemos como esta fuerza, este ente un poco como con todo el potencial que... Y no lo plantea, ¿no? Como en diferentes momentos de la película, que solo puede expresarse adecuadamente a través de la música, debido también como a estos traumas y a estas vivencias que lo tocan, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que como personaje, digo, más allá de que está basada, insisto, como en una persona real, el personaje que nos plantea Shine, también cuando empezaba me recuerda mucho, seguro lo habrán visto, a la ficcionalización de la vida del premio Nobel, ¿no? De John Nash con una mente brillante, que también hace como todo este acercamiento desde lo mental, desde la salud, desde la genialidad, desde el prodigio, y bueno, como un poco, pues también al nivel del lenguaje hollywoodense, pues nos habla como de las implicaciones de un personaje o de un ser humano así, ¿no? Entonces, pues eso, insisto, pues seguro ya lo platicaron, es una pena que haya llegado tan tarde, pero bueno, creo que es una de las partes que lo atraviesan como a la película y pues no dejo también de poner en la mesa como la actuación de Geoffrey Rush, tal vez lo recuerden como más recientemente, como el Pirata Barbosa en Piratas del Caribe, que me parecen dentro de todo una gran actuación, pero yo lo recuerdo mucho más niño, igual como en los 90s, con su interpretación del Marqués de Sade en Quills, que creo que en español le pusieron Letras Prohibidas, una cosa así. Pero vaya, o sea, Geoffrey Rush es un actorazo, entonces, pues un gran papel, una gran película, y pues muchas gracias. Mariana, nada más a partir de lo que mencionaba Fernando, creo que la tragedia de David es justamente que el padre no está ausente. Esa es la tragedia. Creo que no podría haber mayor castigo que el padre no esté ausente. ¿Qué es No lo que sé le dice? No hay nadie más que te pueda amar como yo. O sea, se lo dice en un momento bien duro cuál, y en un tal momento cual. también muy bajo y es como, ay, es premio o castigo. Gracias, Mariana. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos, que tengan bonita noche. Bye bye. Buenas noches. Nos vemos, Noche. Joaquín. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bye.